Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Yo soy Yesenia Muñoz Ruiz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, licenciatura en inglés. Y esta es la exposición de mi trabajo de antropología y diversidad cultural a la cual le voy a dar respuesta a algunas preguntas. Así que pues vamos a comenzar. Eh, la primera pregunta dice, ¿cuál es el significado general que se otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Mi respuesta es la siguiente. La cultura es un sistema de hábitos y costumbres de los seres humanos, los cuales son adquiridos mediante su experiencia social que van pasando por cada generación, así como también se involucran creencias, comportamientos y reglas que aprenden cada día, siendo este un parte de todo. Entonces la cultura básicamente es las costumbres y los hábitos que tenemos cada seres humanos, ¿no? Recordando que la cultura está en el hombre, dependiendo el lugar en el que se encuentre. Es decir, por ejemplo, si nacen en algún cierto lugar, pues entonces el niño va creciendo y a medida que va creciendo, él va obteniendo esa cultura, esos hábitos y esas costumbres por las cuales, digamos, si uno va a otro lugar totalmente diferente al que uno ha crecido, se le puede hacer raro algunas costumbres que ellos tengan. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la misma cultura que ellos, pero ellos que han crecido en ese ambiente es algo totalmente normal. Entonces la cultura es algo que está impregnado en el hombre, que el hombre a medida de su crecimiento pues va adaptándose a la cultura, al contexto en el cual él esté. La siguiente pregunta dice, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura es un concepto central para la antropología porque de ella despliegan las manifestaciones sociales y culturales, ya que estas son las bases fundamentales de la antropología. Bueno, de la cultura despliegan las manifestaciones sociales y culturales y estas son la base de la antropología, por lo cual es, digamos, muy importante y es algo muy central para la antropología conocer la cultura de, digamos, de cada pueblo, o sea que influye muchísimo. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Existe una transformación notable sobre el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología, debido a que era un comportamiento materialista que el hombre usa para su adaptación a un entorno social, hacia una cultura de abstracción de la conducta teórica que ayuda a comprender hechos y darle sentido a las relaciones interpersonales del hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un inicio y hay un paso adelante. ¿Sí? Al inicio, digamos que la parte de antropología era un comportamiento materialista que el hombre utilizaba para su adaptación. Ese, digamos, era el concepto que se tenía entonces de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Pero eso pasó a ser una conducta que ayuda como a entender de alguna manera los hechos que surgen y a darle como un sentido a que el hombre se relacione con el hombre, a que el humano entre los seres humanos tengamos unas relaciones interpersonales y a darle sentido realmente a eso. Entonces es un paso bastante amplio. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Que es lo que muchas veces las personas como que tendemos a confundir o a darle un significado a cada uno totalmente diferente a lo que es, ¿no? Mi respuesta es, la cultura es un conjunto de los elementos materiales e inmateriales, es decir, se refiere al lenguaje, a las creencias, a costumbres, a sistemas sociales, económicos, políticos, etcétera, a diferencia de la sociedad, que es el grupo de personas las cuales tienen la cultura. Cuando nosotros hablamos de sociedad, hablamos de todas las personas en general, independientemente de la cultura que tengan. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de todo el núcleo de los seres. ¿Cuál es la definición de los conceptos? Enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Entonces, el concepto de enculturación es el siguiente.
Es una experiencia de aprendizaje por lo cual se introduce a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales, es decir, la forma en que la gente mayor de cierta cultura trata como de contarle y de impregnarle esa cultura a los más jóvenes. El relativismo cultural es el punto de vista por el cual se interpreta la representación del mundo, creencias, valores y prácticas de un grupo. Es como se interpreta, digamos, dicha cultura de esta sociedad, de este grupo de personas. Y el etnocentrismo menciona la tendencia que lleva a un grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Es decir, ellos como grupo o no interpretan la realidad de acuerdo a sus parámetros culturales, o sea, de acuerdo a lo que ellos son, de acuerdo a lo que ellos piensan, de acuerdo a lo que ellos interpretan de las cosas. Y bueno, esta ha sido toda mi exposición, espero haya sido muy clara y les agradezco mucho por la atención prestada.